En el pequeño pueblo de La Alberca, en la provincia de Salamanca, vivía Carmen, una mujer de 40 años con raíces gallegas y una vida marcada por la soledad y la rutina. Desde hacía 10 años era viuda, y su único hijo, Pablo, había crecido a su lado. Carmen se había casado muy joven, con apenas 19 años, y Pablo ya contaba con 20. Su historia comenzó a cambiar cuando empezó a notar que su hijo se comportaba de forma extraña, muy diferente a lo que ella recordaba. Carmen y Pablo vivían juntos en una casita de piedra típica del norte de España. Ella era una mujer de complexión media, con una melena castaña que solía llevar recogida en una coleta baja, y ojos verdes que reflejaban tanto la dulzura como la fortaleza que había cultivado con los años. Siempre vestía de forma sencilla pero cuidaba mucho los detalles: blusas de algodón, faldas midi, y zapatillas cómodas para caminar por el campo. Sin embargo, esos días en los que podía permitirse relajarse en casa, solía cambiar a camisones de seda suaves, con encajes que insinuaban sin revelar demasiado, un pequeño lujo que se concedía para sentirse viva en su soledad. Pablo, en cambio, era un joven alto y delgado, con el cabello negro y rizado, siempre desordenado, como si se hubiera levantado de la cama sin peinarse. Tenía la sonrisa fácil y unos ojos marrones que a veces escondían secretos. Durante años, había sido un chico cercano y cariñoso con su madre, pero desde hacía meses algo había cambiado. Carmen empezó a notar que Pablo pasaba horas encerrado en su habitación, aislado del mundo, cuando antes solían compartir largas conversaciones en la cocina mientras ella preparaba el puchero o hacía bizcochos. Al principio, Carmen intentaba no preocuparse demasiado. Pensaba que era normal que su hijo, ya convertido en adulto, necesitara su espacio. Pero pronto se dio cuenta de que no solo era eso, su actitud se volvía cada vez más distante, más enigmática. Pablo ni siquiera respondía a sus preguntas, y cuando ella trataba de acercarse, él desviaba la mirada o cambiaba de tema. Una vez, encontró restos de yogur en la cama, algo que la desconcertó y le hizo pensar en cómo su hijo estaba descubriendo su propia sexualidad, un tema que para Carmen era complicado de abordar. Sentía una mezcla de orgullo y tristeza, como si estuviera perdiendo a ese niño que tanto amaba. Una noche, Pablo le contó que iba a pasar una semana con unos amigos en la costa de Asturias, a disfrutar del verano. Carmen le deseó lo mejor, aunque en el fondo le dolió la idea de quedarse sola. Durante esos días, se permitió vestir con ropa cómoda, sin preocuparse por la opinión de nadie. Se sentía libre pero también inquieta, preguntándose qué estaba pasando en la cabeza de su hijo. Cuando Pablo regresó antes de tiempo, alegando que el clima no le había gustado, Carmen se sorprendió. Intentó que la conversación fluyera, pero él parecía distraído, más interesado en la fruta que ella había comprado, granadas y sandías frescas del mercado local, que en sus palabras. Carmen se molestó un poco, preguntándose cómo podía pensar en esas cosas cuando ella intentaba hablar de temas serios. Los días siguieron, y la distancia entre madre e hijo se hizo más evidente. Pablo pasaba largas horas viendo vídeos en su teléfono, ocultando la realidad de lo que estaba descubriendo y experimentando. Carmen, aunque dolida, intentaba comprenderlo. Se sentía atrapada entre el deseo de protegerlo y la incapacidad de detener lo que ya había comenzado. Una noche, mientras Pablo dormía a su lado, Carmen lo observaba en la penumbra de la habitación. Él empezó a comer sandía con una concentración casi obsesiva, y ella decidió no interrumpirlo. En el fondo, le alegraba que estuviera cómodo, aunque no podía evitar sentir una mezcla de confusión y miedo. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió un extraño equilibrio. Pablo empezó a traerle regalos y a ayudarla en casa, como si quisiera compensar la distancia con gestos de cariño. Confesó a su madre que estaba enamorado de una mujer que ambos conocían en la universidad. Carmen, lejos de sentir celos, comprendió que su hijo estaba buscando su propio camino, aunque eso significara alejarse de ella. A pesar de todo, Carmen se sentía cada vez más sola y preocupada. La gente del pueblo empezaba a comentar sobre ella, sobre Pablo, sobre las frutas que siempre compraban juntos en el mercado. La voz de la tradición y la moralidad parecía cerrarse en torno a ella, y el miedo a lo que la gente pudiera pensar la paralizaba. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era correcto según las normas sociales y religiosas que había aprendido desde niña, pero tampoco sabía cómo detenerlo. Se encontraba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias: amor, culpa, vergüenza y deseo de proteger. Una tarde, mientras Carmen caminaba por la plaza del pueblo, un vendedor le guiñó un ojo y le dijo: «Oye, Carmen, si quieres buen melón,
aquí tengo el mejor. Pero cuidado, que a veces el melón puede ser tan dulce como los secretos que guardas. Carmen sonrió débilmente, sin saber si reír o llorar. Aquella noche, en la quietud de su habitación, Carmen se preguntó qué futuro le esperaba a ella y a Pablo. Sabía que la vida les había puesto en un camino sinuoso y peligroso, y que quizás, en el fondo, ambos ansiaban algo más que simples frutas y silencios, pero justo cuando pensaba que todo podía empeorar, un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Pablo, un mensaje que nadie esperaba y que cambiaría para siempre la historia de madre e hijo. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué secretos ocultaba aquel mensaje bajo la superficie tranquila de la alberca? Carmen no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser ignoradas. El amanecer en la alberca solía ser sereno, con los primeros rayos del sol colándose entre las vigas de madera y los muros de piedra de las casas centenarias. Carmen se despertó esa mañana con una sensación extraña, como si algo en el aire hubiera cambiado durante la noche. La casa, que normalmente se llenaba de la calma habitual, parecía contener un silencio más profundo, un susurro invisible que la inquietaba. Vestida con un camisón de satén color vino que rozaba suavemente su piel, Carmen bajó lentamente las escaleras. Llevaba puestos sus pendientes de plata, aquellos que le había regalado su madre cuando cumplió 20 años, y un collar sencillo con un pequeño colgante en forma de hoja, símbolos de una vida sencilla pero con historias guardadas en cada detalle. Sus pies descalzos rozaban el suelo de madera, produciendo un eco leve, casi tímido. En la cocina encontró el teléfono de Pablo, olvidado sobre la mesa. La pantalla iluminada mostraba un mensaje nuevo, el que ella había vislumbrado la noche anterior, pero ahora lo podía leer con claridad. Nos vemos esta noche. No falles. Todo depende de ti. El remitente era un nombre desconocido. Elías. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era Elías? ¿Por qué su hijo tenía que encontrarse con él en secreto? Su instinto le gritaba que aquello no era bueno, pero también sabía que enfrentarse a Pablo sin pruebas sería inútil. Mientras tanto, Pablo estaba en su cuarto, vestido con una camisa blanca ligeramente desabotonada en el pecho y unos pantalones vaqueros oscuros que realzaban su figura esbelta. Su cabello, rebelde, caía sobre su frente, y sus ojos marrones brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Frente al espejo, repasaba una y otra vez el mensaje, sintiendo como la presión se acumulaba en su pecho. Sabía que aquella noche sería crucial. Elías no era solo un amigo ni un conocido casual, era alguien que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Aquel encuentro podía ser el principio de una liberación o de un desastre irreversible. Por la tarde, Carmen decidió salir a caminar para despejar su mente. Eligió un vestido ligero de lino color azul celeste, que acariciaba sus curvas sin revelar demasiado, combinado con unos sandalias de cuero marrón que crujían suavemente al caminar. Se recogió el cabello en un moño imperfecto y se colocó unas gafas de sol oscuras, intentando pasar desapercibida entre los pocos vecinos que paseaban por la plaza. En el mercado, saludó a don Andrés, el frutero, que le ofreció una sonrisa cómplice y un racimo de uvas frescas. ¿Sabes, Carmen? A veces los secretos son como estas uvas, dulces al principio, pero si las aprietas demasiado, terminan por estallar. Carmen rió con un poco de nerviosismo, sin saber si aquel comentario era una broma o una advertencia. Al caer la noche, la casa se llenó de sombras y susurros. Carmen preparó la cena con movimientos lentos, casi ceremoniosos, vistiendo un vestido negro ajustado que resaltaba su figura sin excesos, con un escote discreto y un chal de encaje que le daba un aire misterioso. Se sentó a la mesa con una copa de vino tinto, tratando de calmar su ansiedad. Pablo llegó más tarde, con la expresión tensa y un aura de secreto que parecía envolverlo como una capa invisible. Sin mediar palabra, tomó una manzana y se sentó junto a su madre, que lo miraba con una mezcla de amor y preocupación. Cuando el reloj marcó las 10, Pablo se levantó y dijo que saldría un momento. Carmen asintió, intentando ocultar el temblor en su voz. «Ten cuidado, hijo», susurró, casi implorando. Pablo salió a la calle, envuelto en una chaqueta de cuero negro que contrastaba con su piel clara. Caminó por las calles empedradas, con la cabeza baja, hasta llegar a un bar oscuro en las afueras del pueblo, un lugar poco frecuentado por los locales. Allí, en la penumbra, lo esperaba Elías, un hombre alto y delgado, con una sonrisa enigmática y ojos que parecían esconder 1000 historias.
Vestía una camisa gris y unos pantalones de tela negra, y su presencia llenaba el espacio con una mezcla de peligro y magnetismo. La conversación entre ellos fue breve pero intensa. Palabras susurradas, miradas cargadas de significado. Carmen, desde la ventana de la cocina, observaba sin poder apartar la vista, sintiendo como el miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. Cuando Pablo regresó, la madrugada ya había comenzado. Entró en la casa con pasos silenciosos, pero algo en su mirada había cambiado para siempre. Carmen supo, sin necesidad de palabras, que aquel encuentro marcaría el inicio de un capítulo desconocido y peligroso en sus vidas. Justo cuando pensaba que la tormenta estaba a punto de estallar, un golpe seco resonó en la puerta. Carmen, con el corazón en un puño, fue a abrir y encontró un sobre sin remitente, con una sola frase escrita en tinta roja: no confíes en nadie, ni en tu propia sombra. La oscuridad de la noche envolvió la casa, y en el silencio quedó suspendida la pregunta que ambos temían responder: ¿quién estaba detrás de todo esto y qué buscaban en realidad? La historia de Carmen y Pablo apenas había comenzado, y el próximo paso los llevaría a enfrentar verdades que podrían destruirlos o salvarlos. Pero, ¿a qué precio? Las primeras luces del amanecer en la alberca se filtraban tímidamente entre las cortinas de encaje de la habitación de Carmen. La mujer despertó con la mente en una tormenta de preguntas y temores que se negaban a darle tregua. El sobre con la misteriosa advertencia seguía sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio inquietante de que la paz que había conocido hasta entonces se desvanecía lentamente. Carmen se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que combinaba sensualidad y discreción, una blusa de seda color marfil que caía suavemente sobre sus hombros, dejando ver apenas un susurro de piel, y una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con elegancia. Sus tacones de charol resonaron con fuerza sobre el suelo de madera, y adornó su cuello con un collar de perlas heredado de su abuela, como si necesitara protección ancestral para enfrentar lo que venía. Decidió salir al pueblo, buscando respuestas entre los vecinos y los rostros familiares, aunque sabía que allí también se escondían secretos y miradas cargadas de juicio. En la plaza, se encontró con Marta, la dueña de la tienda de comestibles, una mujer robusta con un carácter tan fuerte como el aroma del queso manchego que vendía. Carmen, querida, dijo Marta con una sonrisa socarrona, ¿te has enterado de lo que corre por ahí? Dicen que tu Pablo anda metido en líos que ni la mismísima doña Inés se atrevería a imaginar. Carmen frunció el ceño, intentando disimular su nerviosismo. ¿Qué dices, Marta? ¿Líos? Mi hijo solo quiere vivir su vida sin problemas. Marta se encogió de hombros y añadió con una risita. Ya sabes cómo es este pueblo, siempre con la lengua afilada. Pero cuidado, que a veces los secretos son como las buenas tapas. Los mejores se esconden bajo capas inesperadas. Carmen sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Volvió a casa y encontró a Pablo en la cocina, vestido con una camiseta gris ajustada y pantalones deportivos. El joven parecía más tranquilo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y miedo. Mamá, dijo él, con voz firme, tenemos que hablar. No puedo seguir escondiendo lo que soy, ni lo que quiero. Ella se acercó, tocando suavemente su mano, sintiendo el calor que aún conservaba. Pablo, siempre te amaré, pero hay cosas que no entiendo, y me asustan. Él sonrió con tristeza, lo sé, y lo siento. Pero ahora hay algo más. Alguien nos está observando, manipulando. Ese mensaje que recibiste, no es una simple advertencia. Es una amenaza. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién podía quererles daño? ¿Qué secretos ocultaba Elías, el hombre del bar, esa noche, cuando la oscuridad envolvía la alberca? Un ruido seco rompió la calma. Carmen y Pablo se miraron con temor, sabiendo que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. La puerta de la casa se abrió lentamente, y una sombra se deslizó en el umbral. Sin embargo, no era un enemigo, sino una figura conocida, don Andrés, el frutero. Vengo con noticias, dijo con voz grave. Alguien ha estado siguiendo a Pablo desde hace semanas. No están jugando. Y esto va mucho más allá de lo que pensáis. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba, pero también que, por primera vez, no estaba sola. Tenemos que descubrir qué es lo que quieren, dijo Pablo con determinación. Y lo haremos juntos. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, madre e hijo se preparaban para enfrentar una verdad oculta, una conspiración que amenazaba con destruir no solo su relación, sino todo lo que habían construido. Y en algún lugar, entre las sombras de la alberca, Elías sonreía, sabiendo que su juego apenas comenzaba.
La madrugada en la alberca no era normalmente un momento para el suspense, pero aquella noche, el reloj parecía avanzar con un tic-tac tan fuerte que retumbaba en la cabeza de Carmen. La casa, envuelta en la penumbra, parecía respirar con vida propia. Mientras madre e hijo se preparaban para lo que prometía ser una jornada decisiva, Carmen eligió con cuidado su vestuario, consciente de que esa noche no solo se enfrentaría a preguntas, sino también a miradas que podían juzgarla y sentenciarla sin piedad. Se puso un vestido de terciopelo granate, que abrazaba sus curvas con elegancia y dejaba entrever la suave piel de sus hombros y parte de su espalda, resaltando su silueta sin necesidad de excesos. Sus labios estaban pintados de un rojo intenso, y sus ojos, delineados con precisión, brillaban con la mezcla justa de determinación y vulnerabilidad. Calzó unos tacones de aguja negros que la hacían sentirse poderosa, a pesar de la incertidumbre que la invadía. Pablo, por su parte, vestía una camisa blanca de lino ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros, ropa sencilla pero que reflejaba su estado de ánimo, relajado, pero listo para cualquier eventualidad. Se miraron en el espejo del pasillo, una imagen de complicidad y fuerza, conscientes de que juntos podían enfrentar lo que viniera. Don Andrés, el frutero, había prometido reunirse con ellos para revelar lo que sabía. Carmen sentía una mezcla de agradecimiento y miedo. Aquel hombre, con su voz grave y su porte rudo, se había convertido en un inesperado aliado. Al salir de la casa, el aire fresco de la noche los envolvió. Las calles empedradas de la alberca estaban vacías, salvo por las sombras que se alargaban bajo las farolas amarillentas. El silencio era casi tangible, como si el pueblo contuviera la respiración, esperando lo que estaba por suceder. Llegaron a una pequeña plaza donde don Andrés ya los esperaba, apoyado en su vieja bicicleta. Su rostro curtido por el sol mostraba una expresión seria. He estado observando, comenzó. Hay un grupo que ha tomado interés en Pablo. No son de aquí ni de ningún lugar cercano. Traen mensajes codificados, vigilan movimientos, y no dudan en usar la amenaza para mantener el control. Carmen apretó la mano de su hijo, sintiendo que la tensión se convertía en una fuerza que las unía. ¿Qué quieren?, preguntó Pablo, con el ceño fruncido. Don Andrés bajó la voz, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Dicen que Pablo tiene algo que ellos buscan. Algo que no entendemos todavía, pero que podría cambiarlo todo. El tal Elías es solo la punta del iceberg. De repente, un ruido de pasos apresurados rompió la calma. Una figura encapuchada apareció en la esquina, observándolos con ojos brillantes bajo la sombra del rostro. No estáis seguros, advirtió con voz firme. Si queréis vivir, debéis alejaros y olvidar lo que habéis descubierto. Carmen sintió que el miedo se mezclaba con la rabia. Aquella amenaza no iba a intimidarla ni a hacerla retroceder. No nos iremos, respondió con voz firme. Queremos respuestas, y las vamos a encontrar. La figura desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de misterio y peligro. Mientras regresaban a casa, Pablo puso una mano en el hombro de su madre. No estás sola, mamá. Lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero en lo más profundo de la alberca, en una casa oscura y llena de secretos, alguien observaba cada movimiento, planeando el siguiente paso en un juego donde las piezas eran vidas y el tablero. Un pueblo que pronto descubriría que nada es lo que parece. Y en ese instante, un mensaje nuevo llegó al teléfono de Carmen. El reloj está corriendo. ¿Estáis preparados para pagar el precio? La noche se cerró sobre ellos, y con ella, la certeza de que la verdad que buscaban podría ser la última que verían. La luz del amanecer apenas se asomaba entre los tejados de la alberca cuando Carmen despertó con el corazón acelerado. La amenaza contenida en aquel mensaje resonaba en su mente como un eco inquietante, y el peso de lo desconocido parecía haberse instalado en cada rincón de su casa. Vestida con una blusa de encaje color marfil que dejaba entrever su piel sin caer en la provocación, y una falda midi de seda negra que se movía con gracia al caminar, Carmen se preparó para enfrentar un día que prometía ser decisivo. Sus labios, pintados con un tono suave de coral, y su cabello recogido en una trenza imperfecta le daban un aire de fragilidad contenida, como si cada detalle fuera una armadura contra la tormenta que se avecinaba. Pablo, a su lado, llevaba una camiseta ajustada de algodón gris y unos pantalones oscuros, su expresión mezcla de determinación y ansiedad. Sabían que no podían confiar en nadie más, y que cada paso debía ser calculado con cuidado. Decidieron acudir a la pequeña biblioteca del pueblo, un refugio de conocimiento y tranquilidad donde esperaban encontrar pistas que los ayudaran a descifrar la identidad de sus enemigos. La biblioteca estaba custodiada por don Emilio,
un anciano de sonrisa amable y ojos vivaces que siempre había sido un aliado silencioso para Carmen. Al entrar, el olor a papel antiguo y madera les envolvió, brindándoles un respiro momentáneo. Carmen saludó a don Emilio con una sonrisa agradecida, y juntos comenzaron a buscar entre libros y archivos cualquier referencia a Elías o a grupos similares. Mientras revisaban antiguos periódicos locales, Pablo encontró una noticia que llamó su atención. Un grupo clandestino que operaba en la región hacía años, conocido por manipular a jóvenes con promesas de poder y libertad, pero que en realidad los atrapaba en una red de secretos y chantajes. Mamá, esto explica muchas cosas, dijo Pablo, señalando el artículo. Este grupo no solo vigila, sino que controla a quienes se acercan a ellos. Y Elías parece ser uno de sus reclutadores. Carmen asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo había llegado su hijo a ese mundo? ¿Y cómo podrían salir de él sin destruirse en el intento? De repente, un ruido sordo proveniente del exterior los sobresaltó. Se asomaron por la ventana y vieron a un hombre que corría por la plaza, con una expresión de desesperación y miedo. En su mano llevaba un paquete envuelto en papel marrón. Decididos a no dejar nada al azar, salieron apresuradamente y siguieron al hombre a distancia. Él se dirigió hacia una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que todos evitaban por superstición y rumores. Al acercarse, Carmen notó que el hombre parecía buscar algo o alguien, mirando nervioso a su alrededor. De repente, tropezó y dejó caer el paquete, que se abrió revelando documentos, fotografías y una llave antigua. Pablo recogió las cosas con rapidez y examinó los papeles. Eran pruebas irrefutables de las actividades del grupo, nombres, fechas, lugares y, lo más importante, la conexión directa con Elías. Esto es todo lo que necesitamos, susurró Carmen. Ahora tenemos el poder para luchar, pero justo cuando pensaban que la suerte estaba de su lado, un fuerte estruendo sacudió la casa y la puerta se cerró de golpe, dejándolos encerrados en la oscuridad. Una voz grave resonó desde las sombras. Habéis entrado demasiado lejos. Ahora, solo queda elegir, abandonar o enfrentar las consecuencias. La tensión se hizo insoportable mientras madre e hijo se miraban, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y en el silencio que siguió, un pensamiento se imponía. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para protegerse y protegerse mutuamente? Porque, en la alberca, las apariencias engañan, y los secretos más oscuros aguardan ser desvelados bajo la luz de la verdad.